Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de La Hora Maker, bienvenidos a una nueva entrevista. Hoy, por petición popular, volvemos a estar De una con persona. Diego Trapero. Efectivamente, alguien vio la entrevista y le gustó y dijo, tenéis que volver a veros. Y aquí estamos. Solo que veréis que esto ha cambiado un poco para los que nos estéis escuchando por el podcast. Tenéis un vídeo con un Sí. tour que acabamos de preparar para que veáis cómo son las oficinas de Bitfab, que es el proyecto que está lanzando Diego y en el que hablamos en la última entrevista. Pero claro, no es lo mismo hablarlo en abstracto Que verlo ahora. que estar aquí. Bueno, cuéntanos dónde estamos y qué es lo que tenemos por aquí. Vale, pues bueno, ya estuvimos hablando la otra vez. Monta un servicio de impresión 3D. Estamos en Vicálvaro, en una oficina del vivero de empresas, que es un sitio que está muy bien para quien quiera empezar algo. Y nada, aquí en 24 metros tenemos todo. Tenemos 5 impresoras, vamos a tener resina y estamos nada, probando, aprendiendo montando el proyecto un poco. Una de las cosas más interesantes tenía que ver con la impresión 3D y con cómo está todo organizado Sí. para que sea visible, que sea visual y que esté todo... Cuéntanos un poco para la gente que a lo mejor está pensando ahora mismo, me estoy montando un estudio, me estoy montando un taller, quiero, quiero darle sentido al caos que invade mi habitación. ¿Cómo puede mejorarlo y cómo puede al final que sea más útil y productivo? Vale, o sea, yo cuando estudié hice industriales. Entonces, hay una cosa que se llama Lean Manufacturing, Toyota Production System y todo eso, que luego es también una de las influencias de las que nace luego el Lean Startup. Entonces, los japoneses después de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo en Toyota, empezaron a fabricar coches y los hacen de una manera diferente a lo que era en ese momento el status quo. Entonces, es como una especie de filosofía para trabajar y hacer las cosas y tienes que tener la mayor simplicidad posible, pocas cosas, no tienes que tener poco stock, tienes que tener pocas referencias y tiene que ser todo visual. Entonces, en el vídeo del tour lo hemos visto, aquí tenemos calendarios que hemos creado desde cero, con pizarritas para ver siempre lo que tenemos hecho, tenemos cajas, una caja para cada pedido, para saber siempre cuántos pedidos tenemos. Tenemos 8 colores solo porque no queremos tener 17.000 millones de colores porque el stock en este sistema es malo, porque empezarías a hundir dinero en tener estanterías llenas de cosas. Y luego también que no dura para siempre, ¿no? Desde que abres Exacto. un filamento, si lo Sí. tienes ahí, no sé, una referencia que usas una vez al año, la segunda impresión que saques. Claro, esto es lo que te diría la gente esa que entiende de eso. El coste de tener stock es muy alto. Aquí, por ejemplo, bueno, eso, hablamos de que empezamos con la Emprimoa la otra vez. Desde que empecé con la impresora, eso ya lo empezamos a tener en cuenta. La impresora tenía pocas referencias y otra parte muy importante, que los proveedores con los que trabajes tienen que estar un poco adaptados a eso. Entonces hay gente que compra en China y le tarda 15 días en llegar las cosas. Si compras así, tienes que guardar un montón de cosas para esos 15 días no quedarte sin nada. Aquí yo tengo la suerte de trabajar con Arturo, que es una persona que vende a mucha gente que tiene tiendas de impresión 3D en España. Entonces yo levanto el teléfono hasta las 7 de la tarde y le digo, oye, que me ha llegado un pedido que necesito 10 bobinas de rojo. Y él me lo manda, no hace falta tener aquí todo. Bueno, el caso más extremo, me comentabas antes, la Lacanelli, Sí, un gran descubrimiento que la sirve Amazon Prime Now. sí. Yo conozco gente que tiene cajas de la Canelli una encima de otra. Nosotros, para ahorrarnos 20 céntimos por unidad, llega por Prime. Otra cosa, estas impresoras, que son CR10, son de Wallapop. Porque igual llegaba un pedido y a lo mejor en Wallapop en 24 horas tienes una máquina más, tienes un 20% más de capacidad. Entonces no merece la pena merece más la pena ser flexible que tener además tu dinero inmovilizado en cosas por las estanterías o por el despacho. Eso es una reflexión interesante. También me gustaba toda esa parte como visual de reducir el caos, de que todo se pueda ver, ¿no? Y Sí, esto lo tenéis incluso a la hora de estructurar las distintas áreas para que, bueno, pues aquí vamos a tener el empaquetado, ¿no? Y sí. aquí solo, o sea, no vamos a tener acumulación en todos los sitios de cosas que no hacen
Sí, sí, a ver, eso, no hay muchísimo espacio aquí, entonces es aún más crítico. Y si hay zonas separadas para trabajar a gusto, tener a mano siempre lo que necesitas, controlar que tienes todo lo que necesitas para servir un pedido. No es muy complicada la logística. O sea, antes era mucho peor. Una impresora es una pesadilla logística, pero producir piezas no es tan complicado. Tiene más tirón. Hablando de imprimir piezas, ¿cómo crees que ha cambiado? Creo que hablamos hace unos 6 meses. Sí, De hecho, ya no estamos ni en el Makespace donde hicimos la última entrevista. es verdad. Eh, ¿Cómo crees que ha cambiado el mercado en este tiempo, en estos últimos 6 meses, último año, en cuanto tanto como a la parte de fabricación de impresoras, como a la parte de fabricación bajo demanda? Yo creo que... o sea, aquí hemos tenido tiempo de hacer algunas cosas más. Hemos ido avanzando poquito a poco, más máquinas, más fiables. Pero yo creo que hay una tendencia que no empezó ni siquiera hace 6 meses, sino que llevaba más tiempo de antes, que es el empezarse a dar cuenta que la impresión 3D es una tecnología que normalmente se usa para prototipar. Es una tecnología que tiene 40 años, no sé por cuántos irán ya, y normalmente se usa para prototipado. Pero hay gente que ya se está dando cuenta que es una tecnología que si se aplica a producción va a abrir o sea, las variables por las que se van a decir va a ser disruptiva porque va a permitir hacer cosas que antes no se podían hacer, le va a dar la vuelta a las tecnologías tradicionales de fabricación. Tiene unas ventajas como por ejemplo, no tiene costes de setup, es muy fácil de automatizar en las horas de ingeniero, porque tú para hacer una pieza con CNC tienes que tener una persona que lleva toda la vida un programa súper complejo para hacer solo las instrucciones que entiende la máquina. En una impresora 3D, por la forma que se hace el proceso capa a capa, el software no necesita una persona tan preparada de detrás, se puede automatizar, se podría llegar incluso a automatizar del todo, ¿no? Eso en tema de rapidez, de número de iteraciones que se pueden hacer antes de llegar al mercado, los plazos que se cumplen, los costes para tiras pequeñas. Todo eso cuando la impresión 3D lleguemos al punto de que esté de verdad extendida como una tecnología de fabricación que compita con las tradicionales va a ser alucinante. Y yo creo que esa tendencia empezó ya antes de la última vez, pero cada vez está siendo más ahí. Hay muchos fabricantes que ya en ese momento o en otros empezaron a sacar, por ejemplo, Forlabs sacó una célula para poner muchas impresoras juntas. Están empezando, yo que sé, Stratasys tiene un sistema continuo también. Entonces ya cada vez eso está entrando más en el mainstream aunque sea de la vanguardia de impresoras 3D, esa idea ya está más en la gente, el fabricar con Claro, impresión 3D. todas las máquinas estas con carbón, estas que van como con el rodillo, ¿no? La Con la Black idea de Belt, Black Belt. Esto. máquinas de Stratasys que son poner muchas en un mismo sitio. Hay una empresa española que se llama Tritive que creo que están sacando ahora precisamente una máquina que son muchas deltas juntas. O sea, esa tendencia de fabricar con impresión 3D, yo creo que se están empezando, ya cada vez está más en el mainstream. Claro, eso yo creo que es una de las cosas que se va notando. ¿Y cuál crees, o sea, cómo crees que va a evolucionar eso? Porque claro, ahora mismo estamos pensando de fabricantes quizás fabricando máquinas impresión 3D más máquinas sueltas, usuario final, pero o sea, ¿qué piensas tú que ocurrirá una vez que va a haber como una consolidación así masiva en pocos fabricantes? Yo no sé lo que va a pasar, o sea, el problema que tiene la impresión 3D es el acabado y el precio, ¿no? Son también cosas que nosotros queremos atacar, pero cuando compite la impresión 3D con CNC, que yo creo que es el, el sitio al que tenemos que ir, son dos productos que se pueden sustituir para muchos casos, el problema es el acabado, entonces nunca es difícil sustituir el 100% de todo lo que hay. No va a llegar, lo que no sé es si va a llegar la impresión 3D a hacer todo lo que hay ahora, yo creo que simplemente se va a incorporar como una tecnología más de fabricación y solo vamos a poder coger, hasta que no avance muchísimo la tecnología, solo vamos a poder coger casos especiales de piezas dentro de un producto más Claro, grande. todo lo que serían piezas súper sólidas o que requieren, eso seguirá en CNC hasta que, bueno, pues se resuelvan. Entiendo que o lo que tenga que ver con filamento fundido, ¿no? Toda la parte que tiene de construir a capas, que al final
consigues Claro, piezas que... o sea, aunque tengas cantidades muy pequeñas, hay cosas como una carcasa que si quieres que te quede bien al final la vas a tener que inyectar o hacer incluso con uretano, también existe casting de uretano. Pero hay muchas piezas pequeñas, hay empresas que hacen 10 productos de 10 unidades de cada producto al año, que llevan muchas piezas internas que al cliente no le va a dar igual, entonces eso es lo que tenemos que atacar. Ya hay casos que se pueden usar. Ahora hay que adaptar la tecnología a esos casos que no hay tanto hecho aún. Y aquí, por ejemplo, en Bitfab, ¿qué tipo de cosas os llegan en este tiempo Vale. que lleváis? ¿Qué pide la gente? Así por curiosidad. Sí, sí, sí. Pues ahora hablamos si quieres de cómo lo tenemos montado, porque eso se puede aprender mucho. No, realmente aún no tenemos tan, tan segmentado nuestro público objetivo, que es el que queremos llegar, que sería este tipo de empresas que son fabricantes. El método que tenemos ahora para captar clientes yo lo llamo la red. O Ok. sea, la pesca de arrastre. El método que tenemos ahora, eso lo llamamos la pesca de arrastre porque tenemos una landing page y estamos pagando tráfico para que llegue gente ahí que quiera hacer un presupuesto. Y luego también tenemos tráfico orgánico. Entonces, ahora no estamos segmentando el tipo de gente a lo que... Por esa red pasa de todo. Pasan peces buenos y pasan peces malos. Pasa gente que no sabe su proyecto, pasa gente que sí que tiene mucha experiencia. Entonces, ahora mismo, con esa técnica, estamos sirviendo a particulares, a lo mejor en empresas, que son el público al que queremos ir, hay agencias y hay a lo mejor hay empresas que quieren uno o dos prototipos y hay empresas que son nuestro verdadero público objetivo, que son las que quieren componentes. Entonces hay empresas cuando quieren un componente y cuando lo meten dentro de su flujo de trabajo, te piden un componente hoy, el mismo el mes que viene y todo. Y ese es el problema que estamos solucionando, pero o sea, al montar el negocio, el modelo de negocio es una manera poco convencional, pero lo montamos sin tener el cliente objetivo definido, que es lo que todo el mundo te diría que no, o sea, es empezar la casa por el tejado, pero montamos la red para primero ver qué gente estaba comprándolo y luego, de hecho, fue hace muy poco, hemos como unido los puntos de los pedidos de gente que nos interesan con información de otras personas, con opiniones de otras personas. Y entonces, solo después de todo eso, hemos conseguido decir, vale, este es el público dentro de esto que... Digo que realmente aquí esto ha sido un proceso de aprendizaje de varios meses en el que ves, bueno, pues a lo mejor el particular me pide esta pieza, puedes haber X cosas que ocurran mal, me interesa más, obviamente, especializarme en generar un tipo de pieza que genere unos ingresos recurrentes, ¿no? A largo plazo y que yo sepa que más o menos, pues Claro. ya tenés el expertise de sacar, de generar esa pieza, ¿no? ¿Sabes que hay un defecto de los ingenieros que empezamos la casa por el tejado por eso, porque nos interesa más la tecnología que el cliente? Entonces, aquí la idea inicial era vamos a meter muchas máquinas en un mismo sitio y vamos a ver si somos capaces de automatizarlas, entonces vamos a poder producir muchas piezas con más calidad, etcétera. Entonces, ¿cuál fue la idea? Vale, para poder hacer eso, que es lo que mola, tenemos que meter horas de impresión en esa granja, porque esa granja no la va a pagar, no la va a pagar nadie. Entonces, el primer enfoque es, vale, vamos a meter horas de impresión de todo el mundo, aunque al principio nos cueste más trabajo, las metemos y aprendemos. Bueno, eso, todos estos pedidos, todo está sistematizado, traqueado, nosotros sabemos la conversión, absolutamente todo. Entonces vamos a reunir información. Ahora, yo creo que la manera más de funcionar tipo startup es tú tienes un producto que a lo mejor no está muy bien, no está pulido del todo, consigue a alguien que tu producto le vaya a funcionar súper bien el caso de uso que tú le estás aportando un valor tremendo y agárrate a él. Entonces estamos justo a lo mejor en la transición de ya hemos aprendido quién lo va a comprar, por fin sabemos quién es el caso de uso de muchísimo valor. ¿Quién es ese caso? Empresas fabricantes que fabrican en España maquinaria o componentes o lo que sea y que entonces tener una tecnología flexible que tú llamas y al día siguiente te mandan la pieza, que cuesta menos que el CNC, tecnología de fabricación para tiradas pequeñas, le aporta un valor increíble. Entonces estamos ahí como en ese... Claro, ahí la competición también, la semana pasada ha sido la Bienal, ¿no? Y parece que hay
mucha empresa que se han salido de, digamos, del rango, porque claro, las impresoras tienes como Sí. impresoras cada vez más económicas, pero también ha habido como un salto, yo creo, este año a la hora de fabricantes convencionales que se han metido o en impresión 3D, como puede ser HP con todas las tecnologías multijet, o fabricantes como Dynamical Tools más orientados a también ese fabricante, pero a no tenerlo fuera, ¿no? Sino a meter la tecnología de impresión dentro de casa y con máquinas más robustas, más... Eso... Claro, ahí supongo que depende de cada empresa, cada uno tiene que hacer el balance, ¿no? De Hmm, si hablar con un servicio que lo fabrique, ¿no? Como es este caso, hmm. o incorporar la máquina, el ingeniero, toda la Claro, yo lo parte. entiendo. Ahora mismo, yo creo que igual, como esto muchas veces se dirige a empresas de gente técnica, es más fácil casi vender la máquina que el servicio, porque a la gente le gusta tocarlo, tenerlo en el suyo, se lo van a aprovechar tal. Entonces, ahora mismo yo creo, te he dicho, vamos a montarlo como una startup, vamos a hacerlo escalable, vamos a servir a este tipo de clientes que le aportamos muchísimo valor. En un principio, esa posición no es muy defendible. Cuando tú montas una startup, normalmente lo que quieres es crearte lo que le llaman a lo mejor la mota y que ser tú el único que pueda hacer eso. Pero no es muy defendible porque un servicio de impresión 3D ahora mismo es como un taller de CNC de Hmm. barrio, solo que hay menos. Ujú. Entonces, una empresa que fabrica piezas le da igual llamar a CNC fulanito y hermanos que al que está en el otro lado. Entonces Ujú. no tienes una posición defendible. La idea es, vale, vamos a empezar, sí, resolviendo un problema que tenga mucho valor para la gente, con una tecnología no muy defendible, pero luego vamos a intentar ver cómo se puede hacer una manera de defender nuestro negocio y irlo cerrando. Por ejemplo, puede ser a lo mejor meter muchas máquinas en un mismo sitio o tener un software que opere las máquinas y que te permita eso. O cosas de cara al cliente, como por ejemplo meter más tecnologías, como por ejemplo láser o lo que sea, intentar que un cliente venga con una pieza y le ofrezcas todas las Ujú. posibilidades de hacerlo. O sea, hay que buscar... Yo creo que este negocio no es fácil de defender por sí solo un servicio de impresión 3D. Luego se nos tiene que ocurrir cómo Ujú. Ta- ponerlo en modo startup defensible. También comentabas antes que uno de los puntos en los que estáis trabajando más, que yo creo que es que va en la línea de hacerlo más sostenible, hacerlo más viable a largo plazo, es toda la parte que tiene que ver con automatización, Hmm. ¿no? Para hacerlo más económico, más fácil de operar. Y en ese sentido, ¿en qué líneas estáis, por ejemplo, investigando Vale. de O sea, automatización? claro, lo que te he dicho antes de que esto es una tecnología de prototipado. Entonces, ¿qué le falta ahora? Le falta apariencia y le falta precio para que sea más fácil de usar para fabricación. Em, Hay gente que está produciendo muchas piezas, normalmente lo producen con máquinas mucho más caras. Esta máquina está en el orden de magnitud de los 1.000 euros. Las máquinas con las que se producen piezas de verdad, como la Fusion de la que has hablado, que también está un poco orientada a eso, es una categoría completamente diferente. Que son como más Sí, 300.000 sí, euros. dos órdenes, ojo, Sí, sí, sí. dos órdenes de magnitud por encima. Pues las máquinas con las que se producen eso son normalmente dos órdenes de magnitud por encima. ¿Qué esfuerzos podemos hacer nosotros por reducir el coste? Que es uno de los objetivos para poder usarla para fabricación. Vale, el coste viene de la amortización de la máquina, eso lo podemos controlar teniendo máquinas más baratas, pero el componente fundamental es el tiempo, porque lo más caro es tener a una persona atendiendo una o dos máquinas, que es la manera poco eficiente de la que funcionan ahora mismo los servicios de fabricación convencionales. Entonces, para eso necesitamos tener máquinas fiables, tener procesos que nosotros vamos documentando y controlando para operarlas de manera eficiente, y lo más fácil de automatizar es el software. Entonces estamos intentando hacer un software para que que coge pedidos y los distribuye de manera automática a las máquinas, elige tú haces esto, recibe bueno, orienta al operador qué es lo que tiene que hacer en cada Ujú. máquina, le dice saca la pieza, está bien la pieza, lleva la cuenta de las que están bien, de las que están mal, recoge toda la información de las... Entonces, Ujú. esto es un tema que igual cuando a la gente le parece más fácil, cuando habla de automatización, ya piensa en el robot que va cogiendo Sí. las impresoras, porque es lo que más...
lo primero que se te ocurre y lo más fácil, ¿no? Pero hay muchísimo más trabajo aún que hacer en software. Por ejemplo, en el software que lleva las máquinas o en el presupuestado, que es una tarea que lleva un montón de horas y que es más fácil de automatizar. Mucho mejor retorno que el... Hay mucho esfuerzo también que me gustó compartido por la gente de BCN 3D, que tienen documentados todos sus procesos de provisión, ingeniería, pruebas de calidad. Y claro, te das cuenta de la cantidad de cosas que al final te ahorran, pues devoluciones, fallos, quejas del cliente, ¿no? Y eso me pareció como muy, muy interesante, ¿no? Poder llegar hacia ese punto en el que tienes controlado pues la tarea fundamental. Pensando, según te escuchaba ahora la parte del presupuestado, el Service Bureau, estaba pensando en 3D Hubs, ¿no? Que quizás es como la forma ya de eso de, bueno, lo pido en esta CNC de barrio o en esta CNC de barrio, que ¿cuál podría ser la diferencia desde el punto de vista del cliente entre opto por 3D Hubs o opto por siempre pedir a un proveedor de confianza como podía ser vosotros? Vale, primero, 3D Hub es que es súper interesante por el modelo. Ellos hacen, bueno, lo mismo que nosotros, salvando la tremenda distancia que hay, pero ellos han optado por el modelo otro descentralizado. Entonces ellos ahora, lo que hablamos antes, ya tienen muchísima defensibilidad de su modelo, porque tienen una red de proveedores al que el siguiente que venga no le va a ser tan fácil acceder. Entonces ellos ya tienen ya no son un servicio de barrio, que es que cualquiera viene y te pasa por un lado. Y luego, el centralizado versus descentralizado, yo creo que es muy importante. Yo creo que descentralizado ya está hecho muy bien por 3D Hubs y por otras que están apareciendo. Pero entonces, ¿por qué aquí hicimos centralizado? Uno, porque bueno, como las máquinas es la parte que ya sabía hacer, pues vamos a aportar ese valor en la parte que conocemos, que es el hardware. Pero luego tiene ventajas. O sea, son dos modelos que seguramente convivirán o no, supongo que sí, pero tiene muchas ventajas para el cliente, porque cuando tú vendes a clientes, que es en general el objetivo de estas empresas empresariales, la gente esa quiere llamar a un teléfono, quiere tener a alguien que la atiende, no quiere que cada vez sea uno, ni estar cortado del que le produce las piezas. Quiere que se produzcan las piezas siempre en las mismas máquinas. Luego también los hubs al estar descentralizados, tienen peores economías de escala que si tú juntas 5 hubs y los pones a hacer lo mismo. No sé, menos stock, Claro, menos es control. lo que decías antes, ¿no? Que a lo mejor uno de los que están ahí dados de alta es una persona con una impresora. Claro, bueno, esto no es muy diferente ahora. No, pero digo, en el sentido de que no es eficiente en cuanto al tiempo, ¿no? Porque produce una pieza, se acaba, empieza con otra pieza, acaba, empieza con otra pieza, ¿no? Que dices, pues... O sea, Claro. al final está un poco comoditizando el valor de cada uno de los partners dentro de la red, ¿no? En el sentido que son perfectamente reemplazables, se puede ir uno, se puede entrar otro y claro, desde el punto de vista del cliente final a lo mejor no se entera. Pero para el que está ahí, a lo mejor es que se va porque no le interesa ser uno de 500 o uno de 10.000. Claro, el 3D Hubs, a mí me encanta su modelo, pero tiene muchísimo poder sobre sus proveedores. Es igual que Amazon con la gente que vende en Amazon. Entonces, esa gente tiene que competir en una carrera de estas a la baja para poder funcionar. Y ahora está intentando consolidarlo. No sé si conoces el programa de Fulfilled by 3D Hubs, que bueno, de hecho yo quiero optar. Y lo está intentando consolidar porque es eso. Esto que hacemos aquí no tiene sentido hasta que no juntemos 20 impresoras y todo esto que hemos estado hablando de cómo estamos intentando sistematizar los filamentos, los pedidos, todo, eso hay que llevarlo muchísimo más y tienes que tener 50 impresoras juntas para que esto tenga sentido. O sea, ¿Y cuál escala. es el timeline? No hay timeline de momento, no lo sabemos. No digo porque como hemos venido después de un tiempo, a lo mejor dice, vente dentro de 2 años. Bueno, está bien pensarlo, ¿no? Ver cómo va evolucionando todo esto y cómo se va ajustando, ¿no? De ese modelo teórico al modelo práctico, ¿no? Que es donde yo creo que sí que se puede... A lo mejor hay que buscar otra sala también por ahí. Claro, pero sin escala no va a ningún lado. No puedes. Necesitas muchas máquinas juntas, mucha gente inteligente trabajando y gente sirviendo a los clientes. O sea, hace falta mucho más. El problema de ahora es que está atomizado. Hay que juntarlo todo. Hay empresas que ya lo hacen, pero seguramente, a excepción de una en Estados Unidos que se llama Voodoo,
Manufacturing, que usan MakerBots, tienen 170. No hay mucha gente que lo haga con impresoras de escritorio. Yo creo que se puede hacer con impresoras de escritorio. Hacen falta muchas. Hace falta muchas y mucha labor de conocerlas, Exacto. repararlas y... Es que todo el conocimiento que generes detrás es súper necesario. Todas las horas de personas pensando, documentando el proceso, haciéndolo un poquito más eficiente, escribiendo software para controlarlo, todas esas horas son... O sea, no solo es el hardware, sino todo el conocimiento que consigas generar encima de él. Cerramos entonces la parte ahora mismo como de impresión 3D. Sí. Vamos con la parte de Lean Startup, que es otro de los temas Tampoco, o sea, no soy experto ni nada, pero me mola mucho. Hemos estado, o sea, el prototipo de... Yo empecé haciendo la web con Django. Llegaban los archivos y te daba el precio del archivo automáticamente. Tuvimos que cambiarlo porque resulta que había dos canales. Había gente que usaba el presupuestador y gente que nos mandaba directamente un mensaje. Es que resulta que la gente que mandaba un mensaje la podíamos ayudar de manera más personalizada y convertíamos mejor. Entonces, cuando hicimos la segunda versión, dije, bueno, vamos a optar por los que convertimos mejor porque además podemos aprender más de ellos. De esa gente que te está mandando sus correos, eres capaz de aprender más de tus clientes. Y, o sea, a mí lo que me gusta de esto es como crear productos con un montón de herramientas separadas, te lo montas en una tarde, creas el producto y luego traquearlo todo. A ver, si quieres hablamos de trozos de eso. Es que no le quiero echar una chapa. Bueno, me parece muy interesante la parte ahora mismo o sea, una de las ideas que hay detrás de Lean Startup es aprende todo lo rápido que puedas, ¿no? Vale. Y en ese sentido has optado como por la desautomatización. Exacto. Para poder aprender más rápido, ¿no? Vale. Que creo que eso es una decisión muy inspirada en... Claro, y eso, contamos números y lo que quieras. Y todas las herramientas que usamos. La idea de esto, que le hemos hablado al principio, es no sabemos a quién estamos vendiendo. Entonces vamos a meter a mucha gente, vamos a hacerla pasar por nuestro embudo y aprender de qué gente. Entonces, esto es básicamente una landing de WordPress, metemos gente por AdWords y esa gente manda correos. Todo el sistema que hay detrás, que está en un vídeo de YouTube también, está creado con Typeform, que es una startup española de formularios, y detrás hay Zapier, que es una herramienta que te permite conectar eso con todo lo que quieras. Con nuestro CRM, con la impresora que hay ahí, con el Slack y todo. Entonces, como dices tú, eso, la filosofía era, aunque lleve mucho trabajo, lo que sea, vamos a meter gente por ahí pagando, vamos a empezar a probar desde el día 1, a meter gente por ahí y a ver cómo llenamos la granja y cómo aprendemos quién es nuestro cliente. Claro, porque al final para llegar a economía de escala necesitas un embudo que vaya funcionando. Claro, bueno, nosotros tenemos ese embudo, medimos el retorno siempre, tenemos el retorno, tienes que saber cuánto gasta la persona en la primera compra, cuánto compra el cliente a lo largo de su vida, cuánto te gastas en adquirirlo, todo eso lo tenemos ahora controlado. Y es un embudo que funciona y que es escalable, pero bueno, vamos a necesitar más embudos para seguir creciendo, más técnicas de ventas y todas esas cosas. Para que la cosa marche. Otra de las cuestiones que me comentabas también, que teníamos ahí como previstas o prehabladas, era el tema del open source. Vale, sí. Porque... Cuéntame. La primera impresora que hicimos, o sea, la M-Prime One, fue completamente open source. Entonces, mola mucho hacer productos open source para el público directamente. Lo que se llama B2C, ¿no? De la empresa al consumidor. Porque le aportas muchísimo valor. Por ejemplo, BCN 3D es una empresa alucinante. Entonces, ahora cuando esta nueva etapa como que es mucho más complicado de hacer. Porque, por ejemplo, la Core, la impresora, la tenemos liberada. Pero el software no lo vamos a liberar porque estás creando un producto que en realidad solo le sirve a tu competencia, no a tus clientes, sino que todo el valor que creas con open source, el cliente no lo está viendo, porque aunque su pieza se imprima en una impresora open source o cerrada, siempre la pieza que va a recibir, él no está recibiendo el valor del open source. Lo tienes orientado como al servicio y claro, al final la parte que le está recibiendo ni siquiera son los diseños de la impresora, porque no está comprando la impresora, o sea, no está... O sea, le puede parecer mejor o peor, no sé, el Lootbot que estaba pensando también, que lo tienen todo liberado, al final venden máquinas, ¿no? Claro. Es un modelo distinto. Yo entiendo también,
o sea, la parte que comentas, ¿no? De decir, vale, si yo estoy haciendo un software de gestión de granjas que funciona muy bien y mi competencia que tiene 500 máquinas y que tiene el embudo de ventas súper funcionando, mejora sus procesos, yo me quedo fuera, ¿no? del mercado, porque Sí. al final tendré más costes, tendré más gastos y siempre voy a tener ahí... Vale, pero precisamente lo que quiero decir es que no es, o sea, hay muchísimas ventajas de seguir utilizándolo. O sea, ahora mismo nuestros clientes nos reciben cero valor añadido por ser open source, pero sin embargo aún así la hemos liberado. Porque es que si tú, por ejemplo, si ese software nos ayudara a hacerlo otras personas, desarrolladores, podría servir. Pero es que solamente el liberar la impresora ya es súper guay. A ver, lo hacemos porque mola mucho, porque vienes tú y hablamos de ello, por muchísimas cosas, pero aparte puedes obtener valor, porque la impresora ahora la vamos a meter en Thingiverse, un montón de sitios, y tú estás dando una cosa que tiene mucho valor. Cuesta muchísimo trabajo hacer una impresora, pero al darla es como una especie de karma. Tú también recibes muchas cosas. Hombre, claro, eso es así, ¿no? Al final la gente te conoce por... Bueno, puede ser karma positivo y negativo, porque en MakerBot te acuerdas lo que pasó, ¿no? Ah, sí, todo libre, todo open source, la gente de comunidad, y de repente como... Mierda, ¿no? Creo que el karma siempre es bueno para este tipo de cosas. Y claro, yo creo que el reto sería pensar cómo se puede ese producto o esa solución, no sé, me imagino lo mismo, estoy pensando en Octoprint, que nosotros nosotros usamos Octoprint. Que llevamos, nosotros de hecho somos patronos ahí desde Makespace de Octoprint desde hace casi 2 años. Y claro, el reto está precisamente en hacer sostenible eso o que esa parte pueda al final también aportar ese valor, ¿no? De decir, bueno, pues esto puede servir o puede ser útil o nos beneficia porque hay más programadores que se quieren sumar. Y estaba pensando otros ejemplos similares de empresas grandes incluso, ¿no? Como Facebook, Google, que bueno, lo usan. liberan, que digo que incluso. liberan cosas, liberan contenidos. La parte, por ejemplo, de los Open Data Centers de Facebook que han liberado como todas las especificaciones. Pero también como que de alguna forma siempre hay que, o sea, siempre es uno de los retos como qué libero, qué me guardo, qué me quedo. Y yo creo que esa es parte de la conversación, ¿no? Claro. O sea... A ver, liberar mola muchísimo, o sea, te gusta porque puedes compartir tu trabajo y todo eso. Pero para que liberar sea la norma en muchos sitios o en empresas, tienes que saber que estás recibiendo tu valor por liberar, porque estás también haciendo gratis todo tu trabajo de desarrollo. Entonces, ya te digo, mola mucho. En un producto, yo creo, desde el punto de vista empresarial, en un producto B2C, o sea, que vendes directamente a los consumidores, vamos, mi experiencia fue buenísima, me encantó cómo funciona. Entonces, ahora en estamos buscando maneras de que al liberarlo nos beneficie. Por ejemplo, ponerlo en un montón de sitios, la gente habla de ello, podemos estar tú y yo aquí, hay gente que se la va a montar y nos va a ayudar a encontrar los defectos o a desarrollar subsistemas para la máquina. Entonces, la idea es, incluso en B2B, como, vale, no solo es que mole porque te mola hablar de tu trabajo y tal, sino que se puede hacer y puedes encontrar maneras de hacerlo que te revierta positivamente. Pues nada, eso. ¿What? Pues nada, lo dejamos así como reto, como idea para los oyentes de la Hora Maker que piensen, oye, si yo estuviera en esa situación, ¿qué se me ocurriría? ¿O qué razones? ¿O cómo lo podría hacer? Porque a lo mejor hay alguien que, igual que dices tú, esto es la idea de hacer estos programas de la Hora Maker en los que aprendemos los unos de los otros, en el que contamos las historias de lo que va sucediendo en el mundo de impresión 3D, en el mundo de gente que está arrancando proyectos como Diego. Así que si tenéis alguna sugerencia, pues nos podéis escribir a @lahoramaker por Twitter, por Instagram, por Facebook, donde queráis. Bueno, también Diego, también le podéis mencionar, si es Diego Trap. Así que nada, si tenéis ahí ideas después de escuchar este programa, podéis directamente mencionarlo. Y nada, agradecerte que nos hayas dado la bienvenida y nos hayas contado cómo funciona todo esto. Gracias a ti, me encanta. Y nada, muy, muy animados. Ya vendremos cuando la granja esté... Bueno, vale. A ver si cabes aquí con tanta impresora. A tope. No vamos a estar. Pues nada, gracias, Diego. Gracias a ti, de verdad. Hasta ahora.